La perla negra de Bahrein. Horrible asesinato en Bond Street. Desaparición de la perla negra de Bahrein. Los estridentes gritos de los repartidores de periódicos llegaron a oídos de Blake, mientras terminaba tranquilamente un desayuno tardío. Llamó a su criado, y le pidió que bajara a buscar el periódico. Cuando lo recibió, esto fue lo que leyó en la primera plana. Asesinato sensacional en Bond Street. Anoche se cometió un crimen extraordinario en el establecimiento de Bond Street, del señor Lazarus Rosenthal, el conocido comerciante de gemas y curiosidades orientales. El señor Rosenthal, al llegar a su tienda a las 9:30 de esta mañana, encontró la puerta de su cámara acorazada abierta y la luz encendida. Al entrar en la cámara, lo primero que vio fue un cuerpo que reconoció como el de Horace Mintz, quien había sido empleado suyo, pero que había sido despedido hacía aproximadamente una semana. El cráneo del desafortunado hombre estaba terriblemente aplastado, y estaba muerto. Investigaciones posteriores demostraron que la puerta de la caja fuerte había sido abierta, aparentemente con llaves maestras, y que la famosa gema, conocida como la perla negra de Bahrein, había sido robada. La perla era propiedad de Sir Curtis Bryan, y había sido confiada al señor Rosenthal para su venta. La teoría policial es que Mintz tenía un cómplice, que ambos se pelearon por el botín, y que el cómplice mató a Mintz y huyó. La perla negra de Bahrein. Eso sí que vale la pena, dijo Blake en voz alta. Y en ese preciso instante, el timbre del teléfono sonó con fuerza, interrumpiendo las reflexiones del eminente detective. ¿Es el señor Blake?, dijo una voz. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Harcourt, gerente de la compañía de seguros, United and General. ¿Puede venir enseguida? Se trata del robo en Bond Street. 15 minutos después, Blake estaba en la puerta de la oficina del gerente. El señor Harcourt, un hombre alto y apuesto, con rostro preocupado, se acercó y le estrechó la mano cordialmente. «Qué suerte encontrarle en casa, señor Blake», dijo. Luego, mirando el periódico, que el detective aún tenía en la mano, añadió: «Veo que ha leído el informe». «Sí, y supongo que ustedes son los aseguradores de la gema robada». «Exactamente. Es un asunto muy serio para nosotros. La historia de la perla de Bahrein apareció en los periódicos recientemente, cuando se anunció que Sir Curtis Bryan iba a venderla. Supongo que desea que intente recuperarla, ¿no es así?» «Ojalá pueda hacerlo, señor Blake», dijo el otro. «El cómplice, quien quiera que fuera, parece haberse largado. Lo mejor que puedo hacer ahora es ir a casa de Rosenthal y echar un vistazo allí», dijo Blake. Blake se bajó del taxi en el extremo Piccadilly de Bond Street y caminó rápidamente hacia el norte. Sabía dónde estaba la tienda de Rosenthal, pero, en lugar de ir directamente, se detuvo en un estanco, al otro lado de la calle, y pidió tabaco de pipa. Era una tienda donde a veces compraba, y el hombre lo reconoció al instante. «¡Qué asunto tan terrible, señor!», empezó de inmediato. «Vi entrar al señor Rosenthal. Miré el reloj por casualidad, y eran justo las 9:15. Y luego, al cabo de un rato, volvió a salir, con la cara como la tiza, y llamó al policía desde la esquina, y entonces supe que algo pasaba». Cuando Blake salió del estanco y llegó a la tienda, la policía ya estaba allí, impidiendo la entrada, pero Kent, el inspector a cargo, conocía bien a Blake y no puso ninguna dificultad en dejarlo entrar. Un hombre bajo y corpulento, de pelo negro y brillante y tez muy oscura, hablaba animadamente con un joven alto y bien parecido, en la pequeña oficina de cristal en la esquina de la tienda. «Es Sir Curtis, hablando con Rosenthal», dijo Kent. «Pero el robo no les afectará a ninguno de los dos. La perla estaba bien asegurada». «Lo sé», respondió Blake. «Estoy aquí, en nombre de la compañía de seguros». «Ya me lo imaginaba», dijo el inspector. «¿Le gustaría ver la cámara acorazada?» «Con su permiso». Lo condujo a través de la tienda, bajó un tramo de escaleras y atravesó un par de pesadas puertas de hierro, hasta una gran cámara, que a la luz eléctrica parecía estar repleta de la colección más sorprendente de curiosidades orientales que Blake jamás había visto. «Tiene suerte, señor Blake», dijo Kent.
Si hubiera llegado 5 minutos más tarde, ya habríamos retirado el cuerpo. De momento, todo está igual que cuando Rosenthal llegó, a las 9:30 de esta mañana. ¿Las 9:30? Repitió Blake, en tono de suave indagación. Sí, ese es el momento en que nos dice que entró, y encontró todo este desastre. Mientras hablaba, se agachó y levantó la sábana que cubría el cuerpo del hombre asesinado. El cuerpo de Mins yacía de espaldas, en esa posición extraordinariamente rígida, que suele observarse en los campos de batalla, donde los hombres han muerto de forma extremadamente repentina. Tenía los ojos muy abiertos, y los puños apretados a los costados. El lugar donde había caído, era un espacio abierto al fondo de la cámara. Más allá, empotrada en la pared, estaba la caja fuerte, una pieza grande y maciza, pero no precisamente moderna. Detrás, había una silla, curiosamente tallada de madera negra oriental, y delante, con la mirada perdida a lo lejos, se alzaba un ídolo hindú, de asombrosa fealdad y proporciones gigantescas. Blake se arrodilló junto al cuerpo, y comenzó un rápido examen. Por un momento, tocó la cabeza, y luego miró a Kent. Quienquiera que haya asestado el golpe, debe haber sido muy fuerte, dijo. El cráneo del hombre está hecho papilla. Veo que hay manchas de sangre en el suelo, desde la base de ese ídolo, continuó Blake. Mins debía estar cerca de él, cuando el otro hombre lo golpeó. ¿Quizás lo estaba admirando?, preguntó el inspector. No es bonito, respondió Blake. Creo que es Kali, la diosa hindú de la muerte. Mire, tiene el tridente en la mano derecha, y un collar de calaveras. Sí, es Kali, sin duda. Me temo que desconozco por completo la mitología hindú, dijo Kent, reprimiendo un bostezo. Ahora debo dejarlo, señor Blake. Uno de mis hombres se quedará de guardia en la tienda. Si no le importa, trasladaremos el cuerpo a la morgue. Por supuesto, ya he visto todo lo que necesito. Mientras Blake hablaba, volvió a cubrir los restos con la sábana, pero no me iré todavía. Quiero echar un buen vistazo por aquí. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Sexton Blake, al ver partir al inspector, pero en cuanto éste cruzó las puertas de hierro, el detective se puso alerta. Sacó una pequeña regla de marfil, y volvió a retirar la sábana, tomando medidas rápidas, pero precisas, de la herida en la cabeza. Apenas había vuelto a colocar la sábana por segunda vez, cuando llegaron los agentes con una camilla, y se llevaron el cuerpo. Blake se quedó solo de nuevo, en aquel extraño museo subterráneo, con sus deslumbrantes luces eléctricas, y su pesada atmósfera oriental. Pero no se movió, buscando el arma con la que se había cometido el asesinato. En cambio, permaneció de pie durante unos minutos, en el mismo lugar donde había yacido el cuerpo de Mins, contemplando abstraído los ojos inescrutables del enorme ídolo que se alzaba frente a él. De repente, pareció despertar. Sacó la regla, el lápiz, el papel y una lupa pequeña pero potente, y Blake se puso a trabajar, con una energía repentina y silenciosa. Pasaron 20 minutos, antes de que Blake oyera pasos en la escalera, y Lazarus Rosenthal entrara en la cámara. ¿Han encontrado algo?, preguntó. Sobre todo polvo, respondió Blake. ¿Tiene algún sitio donde pueda lavarme las manos? Había un pequeño aseo al fondo de la tienda, equipado con un lavabo fijo, y grifos de agua fría y caliente. Blake se lavó las manos, y una vez hecho esto, cortó un trocito de la pastilla de jabón, la metió en un sobrevacío, y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Luego, se reunió con Rosenthal. No puedo hacer nada más por ahora, dijo el detective. Quizás vuelva a pasarme por aquí más tarde. Me encontrará aquí, en cualquier momento, hasta las 7, le aseguró Rosenthal. Menos de un cuarto de hora después, Blake estaba en el Museo Británico, preguntando por el profesor Aden. Vaya, ¿qué te trae por aquí, Blake?, preguntó el profesor. Me gustaría tener una traducción de esta inscripción. Blake sacó de su bolsillo interior una larga tira de papel, en la que había un dibujo a lápiz. El profesor le echó un vistazo. Pali, la lengua sagrada de la India, hasta un niño podría leerla, dijo. Pero yo no soy un niño, respondió Blake con buen humor. Tenga compasión de mi ignorancia, profesor, y dígame el significado. De acuerdo, escuche, exclamó el profesor.
Y Blake sacó su cuaderno. Dice lo siguiente: en mi corazón están los tesoros del templo, pero no intentes abrirlo, no sea que la muerte te alcance. ¿Lo ha entendido? Sí, gracias, dijo Blake. Adiós, profesor, y muchas gracias. Blake condujo de vuelta a Bond Street, parando en una oficina de correos. Rosenthal pareció sorprendido de ver al detective de vuelta tan pronto. Quiero echar un último vistazo, a ver si encuentro el arma que usó el asesino de Mins, explicó Blake. Y por cierto, señor Rosenthal, ¿puede contarme algo sobre el pasado de ese hombre? ¿Estuvo alguna vez en el ejército? Creo que sí, respondió Rosenthal, pero no lo sé con certeza. Blake asintió, y bajó a la cámara acorazada, donde comenzó a buscar entre el bosque de curiosidades que abundaban en el lugar. Rosenthal lo observó un rato, y entonces entró un cliente, un joven de aspecto elegante, que si el comerciante de curiosidades lo hubiera sabido, era en realidad Tinker, el astuto ayudante de Blake, a quien su jefe había telefoneado al regresar del museo. En el momento en que Rosenthal se alejó, Blake cerró hábilmente las puertas de hierro, y fue directo hacia el ídolo gigante, la diosa Kali. Subió al pedestal, y agarrando el brazo izquierdo de la monstruosa imagen con la mano derecha, comenzó a palpar con la izquierda el amplio pecho de la deidad. De pronto, entre los ropajes tallados, sus dedos cautelosos encontraron una pequeña anilla de metal. «Lo conseguí», murmuró triunfante. Y sacando de su bolsillo un trozo de cuerda gruesa, ató firmemente un extremo a la anilla, y sujetando el otro, retrocedió algunos pasos. «Tengo la cabeza bastante dura», murmuró, riendo entre dientes, «pero aún así, no voy a correr ningún riesgo. Adelante». Y diciendo esto, dio un fuerte tirón a la cuerda. El resultado fue asombroso. Al abrirse una sección cuadrada del pecho del ídolo, el enorme brazo derecho de la deidad descendió con una fuerza silenciosa pero aterradora, y el pesado tridente prácticamente silbó por los aires. «No me extraña que el cráneo de Mins estuviera destrozado», exclamó Blake. Luego, acercándose a la abertura en el pecho de la figura, metió la mano, y después de hurgar un momento en la cavidad, sacó una pequeña caja de palisandro. «Tal como pensaba», exclamó triunfante, mientras abría la caja, y allí, en su nido de terciopelo blanco, brillaba y relucía con un brillo iridiscente la famosa perla negra de Bahrein. Guardó rápidamente la perla en su bolsillo, saltó al suelo, y examinó cuidadosamente el tridente. Luego, subiendo de nuevo al pedestal, presionó la solapa abierta con todas sus fuerzas. Lentamente, el gigantesco brazo derecho de la deidad y el tridente que sujetaba volvieron a su posición original. Al poco rato, se oyó un ligero chasquido, y todo volvió a la normalidad. Un minuto más tarde, Blake regresó a la tienda, donde el inteligente Tinker todavía estaba enfrascado en una conversación con el comerciante. «He terminado por ahora, señor Rosenthal», dijo Blake. «Le avisaré si hay alguna novedad». Al salir de la tienda, Blake fue directamente a la oficina de seguros, donde sorprendió a Harcourt, al pedirle que llamara inmediatamente a Rosenthal y solicitara su presencia inmediata. Cuando el gerente terminó de hablar, Blake le dio instrucciones exactas sobre qué decir cuando apareciera Rosenthal. Pareció que había pasado mucho tiempo, pero en realidad no era ni media hora, cuando el comerciante de curiosidades, con aire alegre pero rostro perplejo, fue conducido a la oficina del señor Harcourt. Este lo saludó con gravedad. «Señor Rosenthal», dijo bruscamente, «quería decirle que no estamos satisfechos con el asunto de la perla robada. Tenemos intención de luchar por el caso». «¿Qué quiere decir?», exclamó el comerciante. «No tiene ni una sola razón para hacerlo. Es un caso de robo tan claro, como nunca antes se había visto». «Un robo, en efecto», respondió Harcourt secamente, «pero la pregunta es, ¿quién fue el ladrón?». «Eso lo tienen que descubrir ustedes», dijo Rosenthal. «Lo hemos descubierto», respondió Harcourt en voz baja. «Al menos, este caballero lo ha descubierto», y señaló a Sexton Blake. El detective se adelantó. «En efecto, señor Rosenthal, creo poder explicar cómo han sucedido las cosas. Cuando llegó a su tienda esta mañana, a las 9:15, no a las 9:30, como le dijo al señor Kent, encontró a ese hombre, Mins, muerto en el suelo, a los pies de la figura de la diosa Kali.
De inmediato, se dio cuenta de cómo había ocurrido todo. Mins había creído que la perla estaba en el interior de la figura, pero en realidad estaba guardada en la caja fuerte. Entonces, usted pensó que lo ocurrido le brindaba una posibilidad entre 1.000.000 de robar la perla. Abrió la caja fuerte usted mismo y sacó la joya. Luego, limpió el tridente del ídolo de la sangre que lo salpicaba y lo volvió a colocar en su sitio. Después, escondió la perla en el pecho de la estatua y llamó a la policía. Esas son mis deducciones. De manera que esas son sus deducciones, ¿verdad? Comentó Rosenthal con desdén. ¿Y qué prueba tiene? ¿Dónde está la perla? Como respuesta, Blake sacó de su bolsillo el pequeño estuche de palisandro y lo abrió de golpe. Allí yacía la gran perla negra, sobre su lecho de terciopelo blanco. El rostro de Rosenthal se tornó de un horrible color ceniza, y sus ojos saltones se abrieron de par en par. De repente, se desplomó en la silla que tenía más cerca. «Está bien», exclamó. «Lo confesaré todo». Un poco después, Blake pudo responder con más calma a las preguntas de Harcourt acerca de cómo había conseguido resolver el caso. «De hecho, todo fue bastante sencillo», dijo Blake, «desde el momento en que me di cuenta de que la herida en la cabeza de Mins había sido causada por el tridente del ídolo. Mins había sido soldado y había servido en la India, donde, evidentemente, había aprendido suficiente lengua pali como para descifrar la inscripción en la base de la imagen que decía: «En mi corazón están los tesoros del templo, pero no intentes abrirlo, no sea que la muerte te alcance». Eso le hizo pensar que la valiosa perla estaba en el pecho de la estatua. Por desgracia para él, no hizo caso de la segunda parte de la inscripción. Por supuesto, Mins no tenía cómplices. Irrumpió en la cámara, con el objetivo de robar el tesoro, que creyó que encontraría oculto en el corazón del ídolo. En cuanto tiró de la anilla, el mecanismo oculto hizo que el tridente cayera y lo matara. El resto, ya lo sabe. Fin. El inquilino de la señora Lambert. Era una sombría tarde de diciembre, un viernes por la tarde, para ser precisos, cuando llegó por primera vez a Little Paddington Street. Se llamaba, dijo, Herbert Franklin, y vestía de negro. «Busco habitaciones», le dijo a la señora Lambert, que vivía en el número 13 y apenas conseguía unos ingresos privados, alojando a un solo huésped. «Solo las quiero por una semana, ya que salgo a Canadá, el próximo sábado. Creo que tiene una habitación y una sala de estar para alquilar. ¿Estaría dispuesta a alquilármelas por tan solo una semana?» La señora Lambert respondió afirmativamente, y más tarde, ese mismo día, el inquilino tomó posesión de sus habitaciones. En todos los sentidos, demostró ser un inquilino ideal. Era abstemio y no fumaba. Nadie venía a verlo nunca, y rara vez salía. Explicó que estaba de luto por su padre, quien había fallecido recientemente, pero eso, y la declaración de que se iba a Canadá, fueron las únicas referencias que hizo a sus asuntos privados. Se alojó en el número 13, como ya se ha dicho, el viernes por la noche. El martes por la mañana, expresó su decepción porque una carta que esperaba no había llegado. Sin embargo, la carta llegó el miércoles por la mañana. La señora Lambert, quien la recogió del cartero, notó que tenía el matasellos de Liverpool. Alrededor de las 6:30 de la tarde del miércoles, la señora Lambert estaba lavando los utensilios de té en la cocina, cuando Franklin asomó la cabeza por la puerta. «Saldré esta noche», dijo, «así que no necesita prepararme la cena. Tengo la llave, así que si llego tarde no tiene que esperarme». 3/4 de hora después de haber salido de la casa, o sea, a las 7:15, llegó un telegrama para la señora Lambert. «He sido arrestado por una acusación falsa y ridícula», decía, «caso de error de identidad. Por favor, venga de inmediato a la comisaría de Chesham e identifíqueme. Le ruego que no me falle, Franklin». El telegrama había sido entregado en Chesham, a las 7:05. Si la señora Lambert se hubiera parado a pensarlo, se le habría ocurrido que Franklin, que había salido de casa a las 6:30, difícilmente habría tenido tiempo de llegar a Chesham, ser arrestado y enviar un telegrama a las 7:05. Pero no se detuvo a pensarlo.
Llena de compasión y preocupación, no exenta de indignación contra la estúpida policía, se puso apresuradamente el abrigo y el sombrero, cerró la casa con llave, tomó el tren de las 7:40 desde Baker Street y llegó a Chesham a las 9 menos cuarto. El sargento de la comisaría probablemente habría sido más comprensivo y servicial si la señora Lambert no hubiera precedido sus preguntas con una cáustica alusión a la fatuidad e imbecilidad de la policía en general y de la de Chesham en particular. En lugar de ofrecerle ayuda para localizar al remitente del telegrama, se limitó a informarle secamente que no se sabía nada de ningún Franklin en Chesham y que ni él, ni nadie más, había sido arrestado esa noche. Y si hubiera usado un poco de sentido común, dijo, se habría dado cuenta enseguida de que el telegrama era una farsa, porque si el señor Franklin no salió de su casa hasta las 6:30, no habría podido estar aquí, a las 7 menos 5. Irritada y disgustada, la señora Lambert regresó a Londres en el siguiente tren. Eran las 10:30, cuando llegó a su casa. Salvo la luz del pasillo, todo estaba a oscuras, tal como lo había dejado. Al entrar, lo primero que notó fue un fuerte olor a tabaco. Después, la puerta de la sala de Franklin, que estaba cerrada cuando ella se fue, estaba entreabierta. Franklin había regresado mientras ella estaba fuera y se había acostado. Esa fue su primera teoría. Pero el olor a humo de tabaco la desconcertó, ya que Franklin era abstemio y no fumaba. Entró en la sala y encendió el gas. No cabía duda de que alguien había estado fumando en la habitación. Y alguien también había estado bebiendo, pues había una mancha de humedad en el mantel, que, por su olor, supo que era de whisky. En la alfombra había varias huellas de barro, demasiadas para haber sido de un solo par de pies. La segunda teoría de la señora Lambert era una modificación de la primera. Franklin había regresado mientras ella estaba fuera, y había traído a un amigo. Era este amigo, quien había estado fumando y bebiendo. Probablemente, había traído su propio whisky, ya que Franklin no tenía bebidas alcohólicas en casa. Franklin, por supuesto, se había acostado después de que su amigo se marchara. Pero cuando la señora Lambert subió las escaleras, con la intención de retirarse a descansar, se dio cuenta de que la puerta del dormitorio de su inquilino estaba abierta, y su cama estaba vacía. Se le presentó una solución plausible. Cuando el amigo de Franklin se marchó, Franklin lo acompañó a pie, parte del camino a casa. La señora Lambert, aunque todavía un poco preocupada, decidió irse a dormir. Cuando al día siguiente, jueves, la señora Lambert se levantó a las 6 de la mañana, Franklin aún no había regresado. Cuando llegaron las 10, y seguía sin haber rastro de él, decidió que era hora de actuar. Probablemente la policía solo se burlará de mis miedos, pensó. En fin, antes de acudir a la policía, creo que primero iré a ver al señor Sexton Blake, y escucharé su opinión. Tiene muy buena reputación, resolviendo este tipo de asuntos. Al día siguiente, la señora Lambert se encontraba sentada en el despacho del detective, y rápidamente le puso al corriente del caso. «¿Y ahora, qué piensa de todo esto?», preguntó la señora Lambert, después de contarle su historia a Sexton Blake. «Es un caso desconcertante», dijo el detective. «Necesito más información. Su casa está a un paso de aquí. ¿Puedo acompañarla y examinar esas huellas de barro?». La señora Lambert asintió, y 10 minutos después, el detective estaba de rodillas en la sala de estar del número 13, examinando la alfombra con su lupa de bolsillo. «Había 3 hombres aquí anoche», dijo, «así que si el señor Franklin regresó, mientras usted estaba fuera, debió haber traído a 2 amigos, no a uno». Echó un vistazo a la habitación, y sus ojos se posaron en un estuche. Con plena conciencia de la responsabilidad que asumía, lo abrió. Lo único de interés que contenía era una carta con matasellos de Liverpool. El detective dudó un momento, luego sacó la carta del sobre. Estaba fechada Raintree Hall, Liverpool, martes, y decía lo siguiente: «Estimado, he recibido tu carta y sus anexos. Viajo a Londres mañana miércoles, y te agradecería que me visitaras en el Hotel Metropole, sobre las 7 de la tarde. Te adjunto una de mis tarjetas. Si la presentas, el portero te acompañará a mi habitación. Tomo nota de lo que dices, sobre no aceptar mi ayuda, y admiro tanto tu lealtad como tu independencia.
Al mismo tiempo, te ruego encarecidamente que no te niegues a venir a verme, pues, como es natural, estoy deseando conocer más detalles sobre la vida y la muerte de tu padre antes de que partas a Canadá. Tuyo sinceramente, William Franklin. Sir William Franklin, exclamó Sexton Blake, tras leerle la carta a la señora Lambert. El famoso armador y millonario de Liverpool. ¿Es posible que su inquilino fuera pariente de Sir William? No lo sé, respondió ella. Nunca habló de sus asuntos privados. Bueno, en cualquier caso, dijo Sexton Blake, ahora sabemos a dónde fue el señor Franklin, cuando salió de aquí, a las 6:30 de anoche. Por lo tanto, para rastrear sus movimientos, debo ir al Metropol y hacer averiguaciones allí. Llevándose la carta consigo, salió de la casa y se dirigió al Metropol, donde la información que recibió se puede resumir de la siguiente manera. Le informaron que Sir William había llegado al hotel, desde Liverpool, alrededor de las 4 de la tarde del miércoles, y había alquilado una habitación y una sala de estar privada. Franklin llegó a las 7, y lo acompañaron directamente a la habitación de Sir William. Permaneció allí, hablando con Sir William, un par de horas, y se marchó a las 9. Sir William cenó, pasó una hora en el salón de fumadores, y se acostó. ¿Está aquí Sir William ahora?, preguntó Sexton Blake. No, señor, dijo el portero, salió esta mañana, para tomar el tren de las 10, de vuelta a Liverpool. El detective se giró para salir del hotel. En ese mismo instante, un taxi se detuvo frente a la entrada, y la señora Lambert descendió. Pensé que llegaría a tiempo para encontrarle aquí, dijo. El misterio de la desaparición del señor Franklin está resuelto. Apenas salió usted de mi casa, cuando llegó un mensajero del hospital Charing Cross. El señor Franklin fue atropellado por un coche de punto, en el Strand, anoche, y lo llevaron a ese hospital. No fue hasta que recuperó el conocimiento esta mañana, y les dio mi nombre y dirección, que pudieron avisarme. 5 minutos después, el detective estaba en el hospital, donde la mención de su nombre fue suficiente para conseguir una entrevista inmediata con el hombre herido, cuyo estado, afortunadamente, no revestía gravedad. Franklin escuchó la historia del detective con asombro sincero, pero no pudo arrojar ninguna luz sobre el misterioso telegrama de Chesham, ni sobre la identidad de los 3 hombres que habían visitado su sala de estar. Por cierto, dijo Sexton Blake, ¿es usted pariente de Sir William? Soy su nieto, aunque no me enorgullece, dijo Franklin con cierta amargura. Parece sorprendido. ¿No ha oído nunca que Sir William se peleó con su único hijo hace muchos años, y lo repudió y desheredó? Pues bien, ese hijo era mi padre. Mi padre tenía apenas 18 años, cuando él y Sir William se pelearon, continuó. El motivo de la pelea no importa. Basta decir que Sir William trató a mi padre de la manera más injusta, y prácticamente lo dejó sin un céntimo. Mi padre llegó a Londres, y consiguió un puesto como oficinista, en una oficina de transporte marítimo. Con el tiempo, se convirtió en jefe de oficina al casarse con mi madre, quien falleció pocas semanas después de mi nacimiento. Continuó prosperando económicamente, y finalmente, se convirtió en copropietario de una pequeña flota de remolcadores. Hace unos 6 meses, una serie de especulaciones precipitadas, por parte de su socio, llevaron a la empresa a la quiebra, y mi padre se encontró prácticamente sin dinero. Su salud se deterioró, y falleció hace 2 semanas. Hasta entonces, desconocía que mi padre era hijo de Sir William Franklin, el millonario armador de Liverpool. Sin embargo, en su lecho de muerte, mi padre me contó quién era, y todo sobre su disputa con Sir William. Me entregó unos documentos que acreditaban su identidad, y me pidió que le prometiera que, tras su muerte, le escribiría a Sir William y se los enviaría. Tal vez, dijo mi padre, el corazón de tu abuelo se haya ablandado hacia mí, y cuando sepa que eres mi hijo, hará algo por ti. Le dije que no quería ayuda, y que no la aceptaría de un hombre que lo había tratado tan vergonzosamente. Al final, para complacerlo, le prometí a regañadientes que haría lo que él deseaba. Tras su muerte, me mudé a un alojamiento en Little Paddington Street. El sábado pasado, le escribí a Sir William, y le adjunté los papeles que mi padre me había dado. Le dije que solo le escribía, porque mi padre me había hecho prometerle que lo haría.
Le dije que no quería su ayuda, y que no la aceptaría si me la ofrecía, y terminé diciendo que me iba a Canadá el sábado siguiente. Recibí su respuesta ayer por la mañana. Ya la ha leído, según veo. No hace falta que repita su contenido. Basta decir que fui al Metropol, a la hora que me indicó, y me acompañaron directamente a su habitación. Durante 1 hora y media se comportó muy bien, pero luego, cambió de actitud. Empezó a insultar a mi padre. Finalmente, dijo que no tenía intención de hacer nada por mí y que, por lo tanto, no tenía que molestarme en volver a escribirle, ni a intentar verlo. Esto me irritó bastante, y me permití hablar con franqueza. Luego, tras decirle lo que pensaba, sobre cómo había tratado a mi pobre padre, salí del hotel, y me atropelló un coche, mientras cruzaba el Strand. Luego, me trajeron aquí inconsciente. El detective reflexionó durante 1 minuto o 2. ¿Quién es el heredero de Sir William?, preguntó. Su sobrino, John Sinclair, dijo Franklin, es huérfano, y fue adoptado por Sir William de pequeño. Él y mi padre se criaron juntos en Raintree Hall, pero mi padre nunca lo quiso, y siempre creyó que fue la mala influencia de Sinclair la que provocó la disputa con Sir William. ¿Vive Sinclair con Sir John en Raintree Hall? Sí, debe de tener casi 50 años, pero sigue soltero. El detective asintió. Es una teoría que vale la pena probar, de todos modos, murmuró. La primera parte de la prueba consistió en un telegrama prepago, dirigido al ama de llaves de Raintree Hall. Decía lo siguiente. ¿Dónde está Sir William? Conteste a Sexton Blake, Baker Street, Londres. La respuesta llegó, aproximadamente, a la 1:30. Gran Hotel, Londres. A las 2, un taxi dejó a Sexton Blake en el hotel, justo cuando Sir William bajaba a almorzar. Vengo en nombre de su nieto, Herbert Franklin, dijo Sexton Blake. Entonces se está perdiendo el tiempo, dijo Sir William con frialdad. Anoche ya le dije todo lo que tenía que decirle. ¿Dónde le vio? En su alojamiento, por supuesto. Exactamente, repuso Sexton Blake, justo lo que esperaba. ¿Estaba bebiendo whisky y fumando tabaco cuando usted llegó? Sí, en efecto. Pero ¿cómo lo sabe? Me explicaré más tarde. Mientras tanto, cuénteme todo lo que pasó. Sé que Franklin le escribió y le adjuntó los papeles que le dio su padre. ¿Qué ocurrió después? Me impresionó el tono varonil de su carta, dijo Sir William, y le escribí el lunes por la noche, diciéndole que mi sobrino y yo iríamos a Londres el miércoles y que lo visitaríamos en su alojamiento sobre las 8 de la noche. Así lo hicimos, y cuál no fue nuestro disgusto, al descubrir que estaba claramente borracho, tan borracho, de hecho, que se cayó de una silla en la sala de estar y volcó su vaso de whisky sobre el mantel. Solo nos quedamos unos 5 minutos, pero en ese breve lapso de tiempo, escuché el lenguaje más repugnante que jamás había escuchado en mi vida. El resultado fue, como seguramente sabe, que le dije a mi nieto que había venido a Londres con la idea de ayudarlo, pero después de su vergonzoso comportamiento, me desentendí de él, para siempre. Es lo que pensaba, dijo Sexton Blake. Ahora, venga conmigo. Sir William se negó en un principio a acompañarlo, pero finalmente, el detective convenció a Sir William para que lo acompañara al hospital Charing Cross, sin darle ninguna explicación. Franklin, dijo cuando llegaron a la sala, permítame presentarle a su abuelo. Sir William, permítame presentarle a su nieto. Pero este no es el hombre que vi anoche en el Metropol, exclamó Franklin. Y este no es el joven que vi en el número 13 de Little Paddington Street, dijo Sir William. El detective sonrió. Hizo que Sir William repitiera la historia que le había contado en el Gran Hotel, y luego le pidió a Franklin que narrara su versión de lo sucedido. Sir William apenas podía creer lo que oía. «¿Recibiste una carta, supuestamente escrita por mí, pidiéndote que vinieras a verme al Hotel Metropol?», le preguntó a Franklin. «Sí», dijo Sexton Blake, «y aquí está la carta». Una sola mirada a la carta hizo que Sir William palideciera por completo. «¿Reconoce la letra?», preguntó Sexton Blake. «Es de mi sobrino, John Sinclair». «Pero, ¿qué significa todo esto?».
Creo que el significado es bastante claro, dijo Blake. Sinclair sabía que le había escrito usted a Franklin, diciéndole que lo visitaría el miércoles por la noche. Sabía que le había impresionado el tono varonil de la carta de Franklin, y que tenía una actitud favorable hacia él. Sinclair sabía que si reconocía a Franklin como su nieto, y le dejaba una parte de su fortuna, habría mucho menos dinero para él. Sinclair interceptó su carta, y la destruyó, antes de que fuera enviada. Luego, escribió la carta que ahora tiene en sus manos, y después, con la ayuda de 3 cómplices, llevó a cabo este astuto plan. Uno de sus cómplices fue al Metropol, y se registró a nombre de Sir William Franklin. Luego, recibió a su nieto, haciéndose pasar por usted. Otro fue a Chesham, y envió ese telegrama a la señora Lambert. El tercero irrumpió en el número 13 de Little Paddington Street, después de que la señora Lambert se marchara, y fingió, cuando usted y Sinclair llegaron, ser su nieto. Su sobrino sabía que Franklin se iba a Canadá pasado mañana. Si podía mantenerlos separados, a usted y a su nieto, por un par de días, lograría su objetivo. Ahora, sabe cómo se esforzó por lograrlo. Fue una trama astuta, concluyó Blake, y probablemente habría tenido éxito, de no ser por el afortunado accidente de Franklin, que llevó a la señora Lambert a buscar mi ayuda. Ahora que la trama ha sido desenmascarada, la pelota está en su tejado, por así decirlo. ¿Qué piensa hacer, Sir William? Voy a hablar con Sinclair, dijo Sir William con gravedad. Está almorzando con un amigo londinense, llamado Mayor Windham. Será mejor que me acompañe, porque puede armar un escándalo. Lo que ocurrió en la entrevista, es mejor dejarlo a la imaginación del lector. Solo queda añadir que John Sinclair se gana ahora la vida precariamente, como camarero en Londres, mientras que Herbert Franklin es ahora el heredero reconocido de Sir William, y algún día heredará la totalidad del patrimonio del millonario. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.